Bueno, en primer lugar, yo no sabía que iba a ser la ponencia en el mismo lugar donde acampa Jaime I cuando lleva a cabo la conquista de Mallorca. ¡Qué pasada! Para mí es un honor. Soy súper fan de Jaime I el Conquistador. Me parece un personajazo. Yo no sé si alguno de los presentes tiene 21 años, pero recordar que Jaime I cuando conquista Mallorca tiene 21 años el tío. 21. Y luego cuando tiene ya 60, que podríamos pensar que está en retirada, recordar que Jaime I con 60 planifica desde Barcelona una armada que tiene que cruzar el Mediterráneo y reconquistar Tierra Santa. Es que en alta mar la tormenta le desarbola a la armada. Así que para mí es un honor estar en un sitio así. Y luego, si no me equivoco, has dicho que Ramón Llull acaba también haciendo aquí vida monástica, o se cría o se forma, ¿has dicho? No, está 3 años, ya en la última parte de su vida. Ah, Luego muere en otro lugar, pero sí, sí, está aquí en sí. la última etapa de su vida. Qué interesante. Tiene un par de estudios. Bueno, pues para mí, entonces, un honor. Vamos a ver. Hablar de Ramón Llull es hablar, yo creo que uno de los grandes maestros de la tradición medieval, no ya española, europea. Creo que en el proceso de reverdecer de la cosmovisión tradicional en Europa y en España, Ramón Llull va a ser combustible y legado no ya para España, sino para Europa entera. Creo que los temas que voy a traer a colación ahora no solo sirven a mallorquines o a toledanos, maldita sea, creo que debería servir a toda la cristiandad europea para encontrar combustible y raíces frente a los tiempos que corren, al desafuero de la modernidad contemporánea. Entonces, fijaos, tengo aquí anotado en primer lugar que Ramón Llull no solo es un maestro espiritual, filosófico e incluso político del medievo europeo y por ende español, que debe ser actualizado a día de hoy, sino que además su maestría, su formación y su obra se desarrollan en un momento magnífico de la historia de Europa, que es el siglo XIII. El siglo XIII, uno de los grandes siglos de la historia de Europa. Él nace en el 1232, muere en el 1316, se cree aproximadamente, muere casi con, si no me equivoco, entre 82 y 84 años, según quien lo investigue o lo plantee. Bueno, muere ya pasados los 80. Y fijaos que habiendo nacido en 1232, Ramón Llull nace después de la victoria cristiana en las Navas de Tolosa. Es uno de los grandes momentos del auge cristiano en la Reconquista. Se va a producir en ese siglo XIII y cuando él es apenas un niño, la conquista por parte de Fernando III el Santo de Sevilla y Córdoba. Aquello resonó en toda Europa. Las dos ciudades fundamentales del Al-Ándalus, las que habían sido las grandes urbes de la usurpación islámica en territorio de la cristiandad hispánica, se reconquistaban y volvían a la cristiandad hispánica a través de Fernando III, en ese momento la corona de Castilla y de León. Pero es que, ojo, Aragón y Cataluña, la corona de Aragón, en el siglo XIII, conquista Valencia, conquista Mallorca, y tras el tratado que firma Jaime I con Alfonso X el Sabio, se abre la corona aragonesa a su expansión en el Mediterráneo. En parte eso es lo que propicia, ya digo, que Jaime I con 60 años, el tío se plantea hacer una cruzada e ir de Barcelona hasta Tierra Santa. Es el siglo de las catedrales góticas, o sea, uno de los momentos de la plenitud artística de Europa, el gótico. Es el siglo de la literatura caballeresca y griálica, de Leonor de Aquitania, recopilando las leyendas populares de la tradición caballeresca celto-irlandesa, celto-britana, que acaban generando la literatura del rey Arturo, del Santo Grial. Esto que se llamaba la materia de Bretaña, generó, yo creo, para mí, uno de los cénits de la tradición europea, la literatura del Grial, del mago Merlín, del rey Arturo. Fijaos qué maravilla. Pero también es cuando surge el mester de juglaría y aquí en España el cantar de Miocid, cuando, entre comillas, lo voy a decir así, se ponen de moda las órdenes monástico-guerreras, el ideal de la caballería espiritual. Es cuando tenemos el momento de máximo auge del ideal de la caballería espiritual en la Orden del Temple, en la Orden de San Juan, en La Mancha, la Orden de Calatrava, San Bernardo de Claraval, el elogio de la nueva milicia termina por impregnar el imaginario europeo. Y también es el tiempo de la escolástica, de la síntesis
síntesis filosófica de la fe y la razón en Santo Tomás de Aquino, que aquí en España además tiene muy interesante continuación en la Escuela de Traductores de Toledo, Alfonso X el Sabio, o en el libro de Alexander, un clásico de literatura también medieval española, donde se hace esa síntesis de fe y razón y se dice que el buen gobernante es capaz tanto de la fe y la salvación del alma como de la ciencia y la comprensión del mundo. Que esto separaba a la cristiandad del mundo musulmán. En el mundo musulmán la fe y la razón no iban a ir de la mano. En la cristiandad iba a ser posible la ciencia e iba a ser posible la salvación. Eso se mantuvo así, fijaos, hasta la escuela de Salamanca ya en tiempos del Imperio Español. Entonces, a donde quiero llegar es que Ramon Llull es un maestro de la tradición europea que vive en uno de los grandes siglos de la tradición europea y se impregna de una época que sigue dando claves para entender quiénes somos los españoles y los europeos, aunque a día de hoy queramos olvidar dichas claves y vivir de espaldas a nuestras raíces. A partir de aquí, yo no voy a hacer una biografía de Ramon Llull, yo voy a ir a su obra, me interesa su obra. Si queréis luego podemos hablar de su biografía. Es un hombre de acción, es un hombre aventurero. Sabéis que al parecer muere predicando a los moros en el norte de África, que le apedrean, llega a vivir un naufragio. Es un personaje que, sin dejar de ser un místico, un contemplativo y un hombre de acción intelectual, arriesga su vida en la aventura de pretender convertir a los moros, ¿no?, del Islam al cristianismo. Entonces, yo no voy a desarrollar su biografía, que es de novela, es de película de acción, como quien dice, y me voy a centrar en su obra, en la que creo que hay tres capas fundamentales, actualizables a día de hoy, y que una de ellas especialmente debe ser palanca de acción sobre nosotros mismos, ¿no? Tenemos que implementar las enseñanzas de Ramon Llull a nuestra vida personal. Entonces, en primer lugar, Ramon Llull tiene un proyecto político, basado en lo que él llama el Rex Velator, el rey guerrero. Este Rex Velator de Ramon Llull debe ser una figura capaz de aunar todas las órdenes monástico-guerreras de Europa. Todo el ideal de la caballería espiritual, de la orden del Temple, de la orden de San Juan, de la orden de Calatrava, de la orden teutónica, todas las órdenes monástico-guerreras galvanizadas en torno a una figura que se declara rey guerrero, rey de la guerra sagrada. No es una guerra cualquiera. Es un rey de las órdenes monástico-guerreras para hacer la cruzada. Es la espada de la cristiandad cruzada, unificada en el Rex Velator, que además, fijaos, explica Ramon Llull que este Rex Velator tiene que ser viudo o célibe. Es decir, no puede tener vida mundana, no puede tener vida terrenal, no puede tener apegos mundanos. Renuncia a la familia, renuncia a los hijos y se consagra única y exclusivamente al ideal de una suerte de sacerdocio de la espada para hacer la lucha contra el infiel, contra el Islam. Hay que decir que esta idea de un rey célibe o viudo que vive solo para la lucha de la cristiandad ya se había dado en la historia de España. En el reino de Asturias, a lo mejor os suena, uno de sus grandes personajes es Alfonso II el Casto. No se le conoció mujer, no se le conoció pareja, no formó familia. Y en la historia de la corona de Aragón, lo sabéis, Alfonso I el Batallador, que quisieron casarle con doña Urraca y él no quiso tener trato con ella, y que es el que entrega la corona de Aragón, el reino de Aragón en ese momento, a la orden del Temple y a la orden de San Juan. Lo sabéis, el famoso testamento del Batallador, que entrega a las órdenes monástico-cruzadas el reino. Fue un follón político. Bien, aquí hay que decir que en Ramon Llull creo que, por un lado, la idea de un renunciante, que no solo es renunciante, sino que es guerrero, y que no solo es guerrero, sino que además es rey, en parte pudo estar inspirada en personajes históricos como el Batallador o el Casto, pero parece que se inspira también en la propia leyenda que en torno a Jaime I y después a Jaime II se pergeña en la propia reino y corona de Aragón, ¿no? Entonces, un renunciante que renuncia al mundo, pero que se consagra al combate, que es guerrero y que a su vez es rey. Pero no es rey de un reino, sino que es el rey armado de la cristiandad armada. El rey armado de la cristiandad armada. El Rex Velator. La idea, como decía, sería unificar todas las órdenes monástico-guerreras bajo un mando único para establecer entonces una cruzada general contra el Islam. Esta cruzada general, en la que se unen las distintas órdenes monástico-guerreras,
quedaría galvanizada no solo por el Rex Velator, sino porque todas en sí mismas se integrarían en una orden monástico-guerrera superior, que avalaría en su paraguas, en su interior, a hospitalarios, a templarios, a calatravos, y sería la Ordo Sapientiae et Fortitudo. Ordo Sapientiae et Fortitudo. La escribe en latín y se traduciría como Orden de la Sabiduría y la Fortaleza. Fijaos qué nombre le da a la hermandad que se juramenta bajo el Rex Velator. El ideal del Rex Velator une todas las órdenes monástico-guerreras y estas a su vez se dan un título general: Orden de la Sabiduría y la Fortaleza. Claro, la cabeza de dicha orden sería este rey cristiano Rex Velator, célibe, viudo y que practica una suerte de sacerdocio de la espada, con un proyecto claro, que es una cruzada completa por el Mediterráneo, para que todo el norte del Mediterráneo, esta Tierra Santa, quede asegurado por la cristiandad, pero todo el sur también, y que implique, planteado así por Ramon Llull, un bloqueo económico al Islam y una ofensiva marítima, una gran armada para tomar los santos lugares y el norte de África, y asfixiar la presencia del Islam como amenaza para la cristiandad. El proyecto es una pasada. Es una especie de gran hermandad guerrera de la cristiandad, en vasallaje a un rey que no es un rey de un reino, sino es un rey de una espada sagrada, consagrada a la lucha contra el Islam. La verdad es que es una pasada y ahora veréis hacia dónde quería apuntar Ramon Llull, porque esto se haría, por un lado, contra el Islam, porque entiende que el Islam genera esclavos. Esto ya venía de Beato de Liébana. Beato de Liébana, no sé si conocéis Beato de Liébana, es un monje anónimo de Cantabria, de la segunda mitad del siglo VIII, de cuando la cristiandad española ya está arrinconada en las montañas y las dos mesetas están semideshabitadas y el Levante, el Ebro y el sur están en manos del Islam, ¿no? La cristiandad quedó arrinconada. Bueno, pues Beato de Liébana, que a la sazón era mano derecha de Alfonso II el Casto, Beato de Liébana es quien dice: Córdoba, la Córdoba musulmana, es una Babilonia y los reyes moros de Córdoba son reyes de esclavos, mientras que los reyes cristianos somos reyes de hombres libres. Esta idea luego reaparece en Alfonso X el Sabio, en ese libro de Alexander, donde Darío, rey de los persas, simbolizaría a los moros y es un señor de esclavos, y Alejandro Magno, por eso se llama libro de Alexander, Alejandro Magno simbolizaría a los cristianos y sería rey de hombres y mujeres libres. Entonces, esta idea de una libertad cristiana frente a una esclavitud musulmana es fundamental a la hora de plantear la cruzada de Ramon Llull. Vamos a liberar al mundo de la esclavitud musulmana, pero también tiene que ver con la idea de conseguir, por decirlo de algún modo, que la hegemonía del Rex Velator sobre el Mediterráneo permitiera entonces enviar misioneros cristianos al norte de África para convertir a los moros y que abandonaran el Islam. Es decir, la fuerza de la espada para establecer la victoria, la paz de la victoria, la fuerza del Rex Velator para establecer la paz de la victoria sobre el Islam, y una vez establecida la paz de la victoria, entonces sí, la labor de los misioneros para liberar de la falsedad o el engaño islámico a musulmanes y a judíos. Están los dos están fuera de la libertad cristiana, que es la única libertad posible. Claro, el segundo bloque de la obra de Ramon Llull entonces sería: el primero es la labor político-militar, el Rex Velator, y la orden de la sabiduría y la fortaleza, y la segunda pata de su misión es entonces el proyecto misionero, la conversión de los infieles moros y judíos, especialmente el Islam. El proyecto en principio tiene su foco puesto en la amenaza musulmana. Es el proyecto filosófico de lo que él llama el ars magna, o el gran arte. Es decir, el Rex Velator hegemoniza el Mediterráneo, esta Tierra Santa, de norte a sur, ¿no? De Gibraltar hasta Jerusalén, a norte y a sur, todo eso se convierte en un lago cristiano, dirigido, protegido, salvaguardado por el Rex Velator y la Orden de la Sabiduría y la Fortaleza, y sobre ese escenario se produce la labor misional
de monjes entrenados en el arte real o el gran arte, el Ars Magna de Ramon Llull. ¿Qué es el Ars Magna? Bien, él diseña un sistema filosófico de raíz aristotélica con el cual desmonta el Islam y el judaísmo y afirma la superioridad y verdad del cristianismo respecto de ellos. Este pensamiento que plantea, esta fórmula filosófica que plantea Ramon Llull, es de raíz aristotélica, está haciendo esa síntesis de fe y razón que hemos dicho antes, que es propia del siglo XIII y de la grandeza de la cristiandad. La salvación del alma no es contradictoria con la comprensión científica del mundo, y la comprensión científica del mundo no es contradictoria con la salvación del alma. Bien, pues decía que el gran arte, el Ars Magna de Ramon Llull, tiene esa raíz aristotélica, de fe y razón sintetizadas, y se basa en una especie, me atrevo a decir, de juego lógico-argumental. No lo voy a desarrollar, es muy bonito, muy interesante. Él lo que plantea es: Dios tiene atributos propios de Dios: verdad, bien, belleza, eternidad, grandeza. Bien, pues él establece una especie de juego lógico por el cual, si Dios es bueno, grande y verdadero, no puede ser esto otro. Si es esto otro, deja de ser bueno, grande y verdadero. Más o menos establece como un sistema que además a cada uno de los atributos de Dios le asigna un número o una letra, y con una máquina que diseña él, con la cual él va moviendo unas esferas en las que hay contradicción o no contradicción entre los atributos divinos, él va diciendo: si Dios es así, no puede ser asao. Si no es asao, tiene que ser así. No sé si me seguís, ¿no? Es un juego lógico-argumental sobre los atributos de Dios. Si Dios es esto, no puede ser aquello. Si es aquello, no puede ser esto, ¿no? Entonces, con ese sistema lógico-argumental, plantea entonces una idea maravillosa, y es que el único Dios posible es el Dios que encarna. El único Dios posible es el Dios encarnado en Cristo. No es posible un Dios de bien, verdad y belleza que no haya sido carne, huesos y sangre. No es posible un Dios de trascendencia absoluta y que a su vez no haya sido inmanencia absoluta. No puede haber un Dios infinitamente trascendente y que a su vez no haya sido tan inmanente como para estar incrustado en la historia y haber sido crucificado, mancillado en su carne humana. Vamos, el misterio de la encarnación, misterio fundamental de la cosmovisión tradicional y del cristianismo, como contestación al judaísmo y al islam, pero contestación en un sentido lógico-argumental. Si Dios existe, tiene que ser Dios uno y trino. Y si ese Dios no es uno y trino, no es un Dios verdadero. Y el judaísmo y el islam, que en este sentido son dos caras de una misma moneda, funcionan como un monoteísmo unilateral sin encarnación. Monoteísmo unilateral sin encarnación. Entonces, este Ars Magna sería una suerte de máquina de razonar metafísica que, basado en una lógica combinatoria aristotélica, demuestra la falsedad del Islam, la falsedad del judaísmo y la verdad de la cristiandad. Entonces, fijaos que la intención era hegemonizar el Mediterráneo, mediante esta argumentación filosófica, llevar a los moros a abandonar la falsa religión de Mahoma y convertirse a la cristiandad. Pues el único Dios verdadero es el que encarna, el que ha sido encarnación, el que ha sido capaz de decir: yo y el Padre somos uno, quien me ve a mí ve al Padre, yo soy el camino, la verdad y la vida, que ha sido capaz de ser inmanencia, como los que estamos aquí, carne, huesos y sangre, sin dejar de ser lo absoluto, lo eterno, lo trascendente. Hay que decir que Ramon Llull, a nivel biográfico, antes de que el Rex Velator lo consiguiera, o independientemente de que el Rex Velator apareciera, él ya lo intenta, Él viaja al norte de África, se mete unos saraos complicadísimos, se cree que su muerte está vinculada a cómo le llegan a apedrear en el norte de África, pero vamos, él estaba convencido de que no era una cuestión meramente de fe, no era una cuestión de meramente fe, sino que el propio uso del entendimiento, una vez asumida la idea de Dios, conducía al Dios uno y trino. Dios verdadero frente a los renegados del judaísmo que no habían reconocido a Cristo como el Mesías, y a la herejía o los infieles musulmanes que pretendían, después de la venida de Cristo, fundar una nueva religión. Entonces, frente a esas dos derivas, el arte magna, el arte real. Bien, ahora,
Rex Velator como proyecto político, el gran arte como proyecto filosófico. Pero esto solo era posible, y aquí es donde vamos a lo que más me interesa a mí en realidad, esto solo es posible si existe un tipo humano capaz de llevarlo a cabo. Esto que se plantea aquí en un marco teórico, el Rex Velator, la orden de la sabiduría y la fortaleza, el Dios uno y trino como único Dios verdadero, y no solo por fe, sino también por razón. Esto solo se puede implementar en el mundo si previamente hay un tipo humano capaz de llevarlo a cabo. Y ese tipo humano es el caballero. Y entonces él escribe un pequeño libro que yo creo que se debería recuperar. Yo tengo aquí una edición, debería recuperarse en una edición comentada, trabajada, y no digo comentada en un sentido puramente académico, historicista, de un medievalista, no. Comentada en términos de cosmovisión tradicional. Es decir, traerla de vuelta a la cosmovisión tradicional y ver hasta qué punto esto es un tesoro de Europa y de España. El libro de la caballería de Ramon Llull. En este libro de la caballería se defiende un ideal antropológico que es capaz de dar a luz al Rex Velator y es capaz entonces de dar a luz a esa victoria desde la cual entonces sí se puede imponer la verdad cristiana. Mirad, el libro en gran medida se divide como en 7 partes, ¿no? O 7 secciones, donde va desgranando el significado del ideal de la caballería, del caballero. Esto ocurre en el siglo XIII, recordad lo dicho antes, el siglo XIII es el gran siglo de la literatura medieval, de la materia de Bretaña, de la literatura, hemos dicho, del Grial o del rey Arturo, ¿verdad? Entonces, fijaos, tiene 7 partes muy bonitas. Sintetizo un poco las 7 partes y luego pongo el foco en una de ellas. La primera parte sería el origen de la caballería. La caballería, por decirlo así, se plantea que de algún modo ha sido creada por Dios. Y el maestre supremo, sabéis que cada orden monástico guerrera o cada caballería puede tener un vasallaje, un rey, un maestre, por decirlo de algún modo, el maestre supremo es el mismo Dios. Todo caballero en última instancia es leal vasallo de Dios. Y la orden de caballería tiene que salvaguardar la paz, el orden, la verdad, la justicia, la fe verdadera y la tradición que articula la fe verdadera. La paz, el orden, la verdad, la justicia, la fe verdadera y la tradición que articula la fe verdadera. El origen de la caballería está en la propia voluntad de Dios, que quiere que existan esos hombres. En segundo lugar, esta caballería es un oficio, y como oficio que es, responde una vocación del alma. Tú tienes dentro de sí la llamada a formar parte de esta caballería, de este salvaguarda de la paz, el orden, la verdad, la justicia, la fe verdadera y la tradición que articula la fe verdadera. La vocación del alma de servir y proteger. Servir y proteger. Entonces habla del oficio, servir y proteger. A partir de aquí es muy interesante porque establece hasta una cuestión un tanto práctica, que es el examen del aspirante, el examen del escudero. Son muchos los llamados, pocos los elegidos. ¿Cuáles son los requisitos morales y físicos del aspirante a caballero? Hay que tener una determinada hechura física para afrontar el coraje físico que demanda la labor del caballero, y es necesario un requisito moral, una especie de desapego de lo mundano, una mínima capacidad de consagración, de entrega, de no vivir para ti mismo, sino para el oficio de caballería. De hecho, si el aspirante supera ese examen, entonces viene muy bonito lo que podríamos llamar el ritual de iniciación. Es decir, el paso a través del cual se va a pasar de la vida mundana o del estatus mundano al estatus de caballero, con la ceremonia de ingreso en la orden de caballería, que produce una suerte de cambio del estatus ontológico del aspirante. ¿Qué quiero decir? Cambio de estatus ontológico, vaya palabrota, ¿no? A la gente parece que no le puedes usar términos filosóficos. Ontológico significa que es un cambio en su ser, en su ser. Antes de ser miembro de la caballería simplemente era fulano o mengano. Una vez pasa el rito de iniciación, no es fulano o mengano, es antes que fulano y antes que mengano un caballero. Y todo lo demás va después. Esa sería la transformación, elevación ontológica del ritual de iniciación. Y luego, fijaos, viene la parte más interesante que desarrollaré un poquito después,
que es el simbolismo de las armas. A partir de aquí, Ramon Llull trata de hacer una interpretación simbólica del significado espiritual del equipaje del guerrero. El caballero va equipado con una serie de elementos característicos: el caballo, la espada, el escudo, la lanza, el yelmo, la coraza. Todos esos elementos característicos de su oficio y sin los cuales su oficio no es posible, tienen un significado espiritual. Es decir, no solo son herramientas prácticas hacia afuera para vencer a los enemigos de la cruz, sino que son herramientas prácticas para vencer al enemigo de la cruz que lleves dentro y para persuadirte de tu oficio y tu labor de caballero. Luego tiene un siguiente apartado, que podríamos decir el más práctico de todos, que me resulta simpático, que es de costumbres y hábitos. ¿Cuáles son los hábitos o costumbres de un caballero? De lealtad, de confianza, pero también incluso casi de austeridad, de manera de alimentarse, de manera de estar en el mundo. No puede ser un glotón, no puede ser un dormilón, tiene que tener gustos austeros con la comida, con las cosas del mundo, con las bebidas, con la bebida espirituosa. Entonces, de una serie como de hábitos o prácticas propias de un caballero. Y finalmente termina con los honores debidos, el lugar que ocupa en la sociedad el caballero y el trato que le corresponde, porque se entiende que debe ser tratado por el resto de la sociedad conforme a su alta responsabilidad. Es decir, establece una jerarquía que no es, por decirlo así, de imposición tiránica del caballero sobre el villano, sino que se entiende que igual que el villano es el que produce los bienes que mantienen al grupo, sustentan al grupo, el caballero es quien tiene la más alta responsabilidad de morir si es necesario por los villanos. Entonces, ese ser el hombre, el sujeto, que está dispuesto a morir por salvar la comunidad, explica un prestigio, implica un prestigio para el caballero. Y finalmente también mencionar, que para mí es interesante, me gustaría estudiarlo un poco más detenidamente, que el libro se desarrolla a priori como una especie de relato novelado, donde un anciano ermitaño, que es un antiguo caballero, ya dejó las armas por la edad, un anciano ermitaño, instruye en el valor del oficio del caballero a un joven escudero que se ha perdido en el bosque. Fijaos, la historia ya parece un relato celta, ¿no? De los cuentos de hadas celta, ¿no? El caballero, el joven, que se pierde en el bosque y en el bosque encuentra un anciano ermitaño que resulta ser su maestro, que le va a enseñar cuál es el significado profundo del oficio de la caballería. Entonces, bueno, ya digo que el libro necesitaría una edición comentada en términos de cosmovisión tradicional. A partir de aquí, yo voy a entrar un poco a desarrollar hasta cierto punto, porque con lo finito que es el libro tiene bastante chicha, el simbolismo de las armas. Yo creo que para mí es lo más interesante del texto, el simbolismo de las armas. Me voy a centrar un poco más en ello. Entonces, fijaos, lo sintetizo, pero servirá. Él va señalando el equipo del caballero y a cada cosa le va asignando en ese equipaje del caballero una suerte de simbología espiritual. Entonces, lo primero que salta a la vista del caballero es la espada. Pero la espada simboliza la cruz. Y en la medida en que la espada simboliza la cruz, la espada es el símbolo de su consagración y deber. Cristo vence a la muerte y al pecado en la cruz y carga con la cruz a sus espaldas. Y tú empuñas una cruz de acero para luchar contra los enemigos de Cristo. Empuñar la espada es el gesto de consagración. No serás una persona normal y corriente que tiene su vida mundana vinculada a salir adelante en esta vida fatigosa, llena de trabajos y penas, sino que él, antes que eso, se ha consagrado a ser la cruz de acero que luchará por Cristo contra los enemigos de la verdad cristiana, la espada. En segundo lugar, la lanza, donde dice que igual que la lanza es recta, sin doblez, afilada y penetrante, la lanza simboliza el papel de la verdad. La verdad solo puede ser recta, sin doblez, afilada y penetrante. El caballero empuña la espada y empuña su consagración, y cuando empuña la lanza, empuña la fuerza de la verdad. Luego está el escudo.
que simboliza el propio oficio del caballero, pues el escudo se interpone entre los golpes del enemigo y no ya el caballero, aquello que protege y defiende el caballero. El escudo es la herramienta que tiene el caballero para interponerse frente a los golpes del enemigo. Golpes que en última instancia, si matan al caballero, es para después poder destruir a la comunidad que protege el caballero. Entonces, el símbolo del escudo es el símbolo del oficio del caballero. Él se interpone frente a los golpes del enemigo para proteger la fe, la verdad y el pueblo de la fe verdadera que articula con la tradición dicha fe. Entonces, es el símbolo de su oficio. Esto se ha mantenido incluso a nivel popular con los escudos nobiliarios, ¿no? Los llamamos escudos, ¿no? La entrada de una casa hay un escudo. Es en el escudo donde está el quién eres. Luego el símbolo del yelmo, del casco, que es el sentido del honor, del pudor, de la dignidad, que protege y tanto baja la mirada en gesto humilde como que la alza para confrontar a tu enemigo. Entonces, en el yelmo se traslada la idea de proteger nuestra dignidad, de proteger nuestra mirada de la mirada vil y rastrera, de tener en la rejilla, ¿no?, en la mirada del yelmo, el gesto fijo, la mirada fija a nuestra misión y nuestra tarea. Y al ponernos el casco, salvaguardar nuestra dignidad, nuestro pudor, frente a las bajezas y vilezas que pueda recibir tentación el alma. Vinculado al yelmo, la malla, la cota de malla, la protección, que es simbolizada para Ramon Llull como la fortaleza de ánimo frente al vicio, frente a la tentación, frente a la bajeza, la fortaleza de ánimo. Esta cota de malla simboliza que yo voy a entrar en el peligro con fortaleza de ánimo. Y los golpes no me penetrarán, no me harán herida, porque he fortalecido mi alma en esa fe. El yelmo y la cota de malla irían en cierta medida unidas en ese simbolismo que traslada Ramon Llull. Seguidamente me gusta que él reivindica las calzas de hierro, la bota de hierro, la calza de hierro que lleva al combate el hombre armado. ¿Qué es la calza de hierro? La seguridad y la firmeza en el camino elegido. La seguridad y la firmeza en el camino elegido. El caballero está persuadido de que está haciendo lo que tiene que hacer, aunque le lleve a la muerte, aunque le lleve al fragor del combate, aunque usando el escudo, la lanza, la espada, el yelmo y la malla aún así muera, las calzas de hierro le recuerdan que su camino es recto y firme y que ni se desvía ni lo abandona. Vinculado entonces a las calzas de hierro están las espuelas, que deben espolear el ánimo del caballero. No puede desfallecer. Tiene que tener entusiasmo por su oficio, por su tarea, por la misión encomendada. Las espuelas significan que él tiene que ser capaz de espolear su ánimo. Más allá de las flaquezas de la carne, de las miserias de la vida, las calzas le tienen persuadido y las espuelas le tienen, nunca mejor dicho, espoleado. Luego también me interesa porque hace referencia al hacha o a la maza. No solo se lucha con la espada o con la lanza, sino que hay un tipo de esgrima o de combate armado que es con una maza. Bien, la maza es, por decirlo así, el peso del corazón del caballero en el sentido de su fe. La maza que aplasta, que golpea sin negociar. El mal no tiene derechos, el error no tiene derechos, la desviación no tiene derechos, nada que negociar, el deshonor no tiene derechos. Con la maza, ¡bum!, se aplasta el deshonor. Con la maza, ¡bum!, se aplasta el mal, el error, la desviación. La maza es la contundencia de la convicción, frente al error, la desviación o la herejía. Y finalmente el caballo, que simboliza la nobleza de ánimo, la elevación ontológica, he dicho antes, la elevación ontológica de su oficio, el orgullo de su vocación. Más allá del hombre mundano, más allá del hombre ordinario, el caballero no es un hombre ordinario, no es un villano común, con su pequeña vida y su pequeña existencia.
El caballo simboliza que él ha elevado su estatus ontológico a una vida consagrada. En esa lucha por la fe y por la cristiandad, por la verdad, hemos dicho, y por la tradición que articula esa verdad. Entonces, ese asumir la responsabilidad del caballero le da una elevación en su vocación que le separa del hombre ordinario y que se simboliza en el caballo. Entonces, la espada, la lanza, el escudo, el yelmo, la malla, la maza, las espuelas, el caballo. Fijaos qué bonito, porque lo que está haciendo Ramon Llull entonces es, en la equipación propia del oficio de las armas del siglo XIII, encontrar claves simbólicas que enseñan al caballero que su oficio no es un oficio meramente mundano y terrenal, que su destreza con las armas no es una destreza simplemente para participar de un juego de tronos entre distintas aspiraciones mundanas de distintos reyes por un territorio u otro, sino que el oficio de las armas, esa espada o esa maza o ese escudo, le están dando también una disciplina hacia adentro, donde él tiene que saber la consagración de la espada, la verdad de la lanza, la dignidad que da el yelmo, la persuasión que dan las calzas de hierro, y atenerse al simbolismo de dichas armas. Entonces, fijaos que hasta cierto punto, es el planteamiento que estoy haciendo, que la obra de Ramon Llull es extensa y tiene matices, la verdad es que es apasionante. Creo que está pendiente un poco profundizar, he dicho, y desarrollar la obra de Llull a la luz de la cosmovisión tradicional. Pero fijaos que el Rex Velator, la argumentación filosófica aristotélica para demostrar racionalmente que solo puede ser el Dios de la encarnación, el Dios verdadero, y finalmente el ideal antropológico del caballero, terminan por dar como tres patas de un proyecto más amplio, más global, que Ramon Llull pone sobre el tapete para la Europa del siglo XIII. Y que en gran medida, como decía, haciendo la adaptación y el salto del siglo XIII al siglo XXI, aquí hay claves pendientes de discernir y de actualizar para los tiempos que corren. Y como punto de partida, para mí lo más evidente es esa enseñanza espiritual que se traslada del simbolismo de las armas, que se traslada a partir del libro de caballería. En este sentido, dejarme que os voy a leer algunos fragmentos que tengo señalados, seleccionados, y que pueden ser interesantes para ilustrar lo que he venido comentando hace un momentito. Dice, fijaos, un fragmento, el primero que voy a leer dice: muchos son los oficios que Dios ha dado en este mundo para ser servido por los hombres, pero los oficios más nobles, los más honrados, los más cercanos dos oficios que hay en este mundo son el oficio de clérigo y el oficio de caballero. Y por eso la mayor amistad que hubiera debe ser entre el clérigo y el caballero. ¿De dónde? Así como el clérigo no sigue la orden de clerecía cuando es contrario a la orden de caballería, así el caballero no mantiene la orden de caballería cuando es contrario a la clerecía, que están obligados a amar y a mantenerse el uno al otro como orden de caballería y orden de clerecía. ¿Habéis entendido, verdad? El clérigo que rechaza la caballería no es buen clérigo. El caballero que rechaza al clérigo no es buen caballero. ¿Entendéis? Entonces, está dando una clave muy, muy propia de la cosmovisión tradicional, aparece así recogida en la República de Platón. Es la labor del contemplativo, de la sabiduría, y la labor del guerrero, del guardián de la comunidad, las principales. La religión y las armas. El guardián de la tradición y el defensor de la tradición. La espada y la oración, como los dos grandes oficios. Y fijaos que luego dice: así como nuestro Señor Dios ha elegido a los clérigos para mantener la santa fe con escrituras y probaciones necesarias, predicando aquella a los infieles con tanta caridad que desean morir por ella, así el Dios de la gloria ha elegido a los caballeros para que por fuerza de armas venzan y sometan a los infieles, que cada día se afanan en la destrucción de la Santa Iglesia. Por eso Dios honra en este mundo y en el otro a tales caballeros, que son mantenedores y defensores del oficio de Dios y de la fe por la cual nos hemos de salvar.
el caballero es defensor de la fe por la cual nos hemos de salvar. La verdad es que en estos dos fragmentos se están dando ya claves de la manera que tiene de entender la renuncia monacal y la renuncia del caballero como dos caras de una misma moneda fundamentales para la salvaguarda de la tradición cristiana, ¿no? Los oficios más honrados, los más cercanos dos oficios que hay en este mundo, el oficio de clérigo y el oficio de caballero. Fijaos también que a partir de aquí tiene un fragmento donde nos traslada lo que podríamos llamar el orden feudo-vasallático, vertical y feudo-vasallático de la cosmovisión tradicional, y en este caso de la cosmovisión tradicional medieval. Dice: y para significar que un solo Dios es Señor de todas las cosas, el emperador debe ser caballero y señor de todos los caballeros. Aquí está hablando indirectamente el Rex Velator, ¿verdad? Dice: mas como el emperador no podría por sí mismo regir a todos los caballeros, conviene que tenga debajo de sí reyes, que sean caballeros, para que lo ayuden a mantener la orden de caballería. Y los reyes deben tener bajo sí condes y los demás grados de caballería. Y bajo estos grados deben estar los caballeros de un escudo, los cuales sean gobernados y sometidos a los grados de caballería antes citados. Es un sistema vertical, jerárquico y orgánico desde el emperador hasta el caballero. Todos ellos vasallos de la cristiandad. Fijaos que tiene su calado, ¿no? Aunque es breve la cita, tiene mucho calado como la plantea Ramon Llull. Fijaos también más adelante, os leo más fragmentos. Dice: al caballero se le da la espada, que está hecha a semejanza de la cruz, para significar, así como nuestro Señor Jesucristo venció en la cruz a la muerte en la que habíamos caído por el pecado de nuestro padre Adán, así el caballero debe vencer y destruir a los enemigos de la cruz con la espada. Y como la espada tiene doble filo, y la caballería está para mantener la justicia, y la justicia es dar a cada uno su derecho, por eso la espada del caballero significa que el caballero debe mantener con la espada la caballería y la justicia. Fijaos, ser duros pero justos, duros, como el caballero, como la espada, pero justo. El simbolismo de la espada, un mensaje ya para mí realmente precioso, ¿no? Estimulante, ¿no? La consagración, la justicia, la lucha contra los enemigos de la cruz, derrotados con la espada. Y luego dice: la lanza se le da al caballero para significar la verdad, pues verdad es cosa recta y no se tuerce, y verdad va delante de falsedad, y el hierro de la lanza significa la fuerza que tiene la verdad sobre la falsedad, y el pendón que lleva la lanza significa que la verdad se muestra a todos y no tiene miedo de la falsedad ni del engaño. La lanza lleva un pendón. El pendón está diciendo: esta es la verdad penetrante y afilada, la verdad recta que simboliza la lanza. Y luego dice: el yelmo se le da al caballero para significar la vergüenza, la honra, pues el caballero sin vergüenza ni honra no puede ser obediente a la orden de caballería. Fijaos, el yelmo significa la vergüenza. El caballero sin vergüenza no puede honrar a la orden de caballería. Y así como el yelmo defiende la cabeza, que es el más alto y principal miembro que hay en el hombre, así la vergüenza defiende al caballero, que es, junto con el oficio del clérigo, el más alto oficio que hay, para que no se incline a viles acciones y la nobleza de su corazón no se rebaje a la maldad ni al engaño. Fijaos, se pone el casco y con el casco defiende su cabeza, que siendo el más alto miembro del cuerpo humano, defiende ahí su vergüenza, para que no se incline a viles acciones y la nobleza de su corazón no se rebaje ni a la maldad ni al engaño. Entonces, la rectitud de la lanza, el yelmo, la espada. Y mirad, más, fijaos, dice aquí. A mí me encanta esta. Remite a una idea muy interesante, que es el caballero valeroso, duro y justo, pleno de ardor guerrero y de coraje sin tacha. Sin embargo, es prudente, es sabio. Recordar la orden de la sabiduría y la fortaleza. Entonces, dice:
Al caballo se le da el freno y a las manos del caballero se les dan riendas, para significar al caballero que por el freno refrena su boca de hablar palabras feas y falsas, y refrena sus manos que no de tanto que tenga que pedir, ni sea tan atrevido que su atrevimiento rompa con la cordura. Fijaos, las riendas significan también refrenar tu boca del comentario vano, del comentario superficial, del insulto, de la palabra fea, y al mismo tiempo que refrene sus manos y no de tanto que tenga que pedir, ni sea tan atrevido que su atrevimiento repudie la cordura, que no sea un temerario, que no sea un necio envalentonado. Y dice, y por las riendas entienda que él debe dejarse llevar a cualquier parte donde la orden de caballería lo quiera emplear o enviar. No tiene voluntad propia. Donde la orden de caballería le quiera poner, que es tanto como decir, donde una vez yo sea caballero, la gracia de Dios y del destino me pongan, yo obedezco. Es decir, lo que me está pasando, bienvenido sea. Me mandan, me destacan en tal lugar, en tal trinchera, esto es lo que Dios quiere para mí. Aquí haré mi pelea. Y luego dice, y cuando sea menester, alargue sus manos y gaste, y de según conviene a su honor, y sea valiente, y no vacile ante sus enemigos, y cuando titubee al herir, abandone la flaqueza de corazón. Y si el caballero hace lo contrario de esto, su caballo, que es bestia que carece de razón, sigue mejor la regla y el oficio de caballero que el propio caballero. Es decir, cuando el caballo es capaz de ser más valiente y arrojado, está cumpliendo más con su labor que el caballero apocado. Fijaos que está dando un equilibrio entre el valor y el coraje y la prudencia, la paciencia y la templanza. De las riendas. Un equilibrio entre valor, coraje y arrojo y paciencia, templanza, prudencia. La orden de la sabiduría y la fortaleza. Pero hay más. Fijaos también aquí que al hilo de lo que he dicho antes, tiene aquí un fragmento también precioso que dice, prudencia es virtud por la cual el hombre tiene conocimiento del bien y del mal, y por la cual se tiene sabiduría para ser amador del bien y enemigo del mal. Hay un discernimiento, la prudencia permite ese discernimiento, amar el bien, ser enemigo del mal. Y prudencia es ciencia por la cual se tiene conocimiento de las cosas venideras por las cosas presentes. Y prudencia hay cuando por algunas cautelas y maestrías sabe el hombre esquivar los daños corporales y espirituales. De donde, como los caballeros existen para perseguir y destruir a los malos, y como ningún hombre se expone a tantos peligros como el caballero, ¿qué cosa será más necesaria para un caballero que la prudencia? Fijaos qué bonito. Como los caballeros existen para perseguir y destruir a los malos, como ningún hombre se expone a tantos peligros como el caballero, ¿qué cosa es más necesaria al caballero que la prudencia? La usanza del caballero de justas y de combatir no se conviene tan fuertemente con el oficio de caballería como lo hace la usanza de la razón y del entendimiento y de la voluntad bien ordenada. Pues más batallas son vencidas por maestría y por cordura que por muchedumbre de gente o de guarniciones. ¿De dónde? Como esto sea así, si tú, caballero, quieres acostumbrar a tu hijo al oficio de la caballería para mantener el honor, debes saberlo acostumbrar a hacer uso de la razón y el entendimiento. Fijaos qué maravilla. El caballero está llamado a ser amador del bien y enemigo del mal. Y precisamente por ser amador del bien y enemigo del mal, dispuesto a pelear hasta la muerte por el bien y contra el mal, debe usar la prudencia y la razón, la templanza que hemos hablado antes. Saber hacer eso que dice Cristo cuando nos señala que hay que saber ser inocentes como palomas y astutos como serpientes. Y mirad, otro fragmento más que tengo aquí dice, al caballero, fijaos, esto ya tendría una dimensión social, dice, al caballero le conviene amar el bien común, pues para comunidad de gentes fue establecida la caballería,
y el bien común es siempre mayor y más necesario que el bien particular. Al caballero le conviene amar el bien común, pues para comunidad de gentes, es decir, para defender a una comunidad de gentes, fue establecida la caballería, servir y proteger al pueblo. Y siendo así, el bien común es más mayor y más necesario que el bien particular. Es decir, está dando una dimensión social a la comunidad y al papel que cumple en la comunidad el caballero, que ya no es un mero caballero de fortuna, un mercenario que busca la satisfacción individual de su soldada, sino que contribuye al bien común, sirviendo y protegiendo una comunidad en la que el bien común siempre tiene que estar por encima de los intereses particulares. Y finalmente leo otro fragmento que también me gusta, casi es uno de los que va cerrando el texto, y dice: si rey, príncipe y señor de tierra debe ser caballero, pues sin tener el honor que conviene a caballero no merece ser ni príncipe ni señor de tierra. Fijaos, si rey, príncipe y señor de tierra debe ser caballero, pues sin tener el honor que conviene a caballero no se merece ser príncipe ni señor de tierra. Entonces, dice, los caballeros deben ser honrados por los reyes, pues así como los caballeros hacen que los reyes y los altos señores sean honrados por encima de los demás hombres, así los reyes deben tener honrados a los caballeros por encima de los demás hombres. Es decir, el rey honra al caballero y el caballero honra al rey. Y se produce una especie de síntesis virtuosa entre rey y caballería, al modo de la síntesis virtuosa que pergeña como marco teórico Ramon Llull al hablarnos del rex velator. Caballero que se deshonra a sí mismo o a su igual no debe ser digno del honor ni de la honra, pues si lo fuese se haría injuria al caballero que tiene honrada a caballería, a sí mismo y al otro, de donde como caballería es y es tan caballero, ¿quién puede tanto honrar o deshonrar la caballería como el propio caballero? Este juego de palabras que parece, lo que viene a decir es, quien más daño hace a la orden de caballería es el caballero torcido. Quien más daño hace a este ideal de la caballería espiritual es el caballero torcido, desviado. El enemigo número uno, antes de que pudiera haber una subversión del orden tradicional y destruyera el ideal caballeresco, es el caballero que se ha desviado del camino, ya sea por ignorancia, por falta de disciplina o por malevolencia. En cualquier caso, fijaos, Ramon Llull, que me impresiona pensar que él estuvo aquí 3 años, hoy me han llevado a visitar la pequeña cuevita, ¿no? el eremitorio, el cenobio, ¿no? Esa especie de retiro ascético que tuvo en una sierra de aquí de Mallorca, y luego, ¿no?, su vida aquí en este lugar. Ramon Llull es un personaje fascinante, que a día de hoy, por desgracia, fijaos, en Mallorca y en Cataluña, tiene presencia casi meramente anecdótica, con un instituto que se llame Ramon Llull, o con una universidad que se llame así, con una calle que se llame Ramon Llull, o con un uso interesado en una librería que se llame Blanquerna, donde con la excusa de que escribe en catalán mallorquín, resulta que se hace nacional separatismo antiespañol catalán, etc. Entonces, es un personaje que no hace parte de la tradición española, que no hace parte de la tradición europea, que no hace parte del tesoro, del legado de nuestros ancestros. Se puede pasar por la enseñanza en España y haber oído hablar de Ramon Llull solo en términos o interesados del nacionalseparatismo o directamente no haber oído hablar nada de él. Si eres de catalán o mallorquín, a lo mejor has visto una escultura, ¿no?, en algún lugar, el nombre de una calle. Y sin embargo, tiene profunda enjundia. Y tiene enjundia a 2 niveles. Por un lado, entender el siglo XIII. Entender la plena Edad Media. Todo lo que él plantea en esto que os he venido comentando, todo lo que él plantea son desarrollos de la cosmovisión de la cristiandad medieval. No se puede sacar del marco de cosmovisión de la cristiandad medieval el planteamiento de Ramon Llull, que de algún modo lo quinta esencia, lo desarrolla. Estudiar a Ramon Llull es estudiar lo mejor del medievo europeo, que es tanto como decir casi lo mejor de la cristiandad, como fenómeno histórico, antropológico, político.
Pero es que no solo entonces es una ventana que nos ayuda a entender el pasado y ver la grandeza de la cristiandad medieval, sino que inevitablemente sus enseñanzas pueden resonar en hombres y mujeres del presente. Hombres y mujeres que no hayan quedado, no sé cómo decir, golumizados por la posmodernidad, que no hayan quedado horquizados por la deconstrucción. Hombres y mujeres que no se sientan partícipes de los paradigmas de la modernidad contemporánea, que el horizonte de posmodernidad, de construcción y globalismo les resulte disparatado, antinatura, contrario a las leyes de la vida, el que, aunque sea intuitivamente sospecha que está todo patas arriba, estas enseñanzas de Ramon Llull le resuenan, porque le hablan no ya de una época pasada, sino de verdades perennes encarnadas en el pasado, pero que en virtud de su perenalidad puede encarnar y actualizarse también a día de hoy. Entonces también hay una llamada contrarrevolucionaria en la idea de actualizar para el presente las verdades perennes que se destilan de la obra de Ramon Llull. Por eso digo que convendría hacer una labor de esclarecimiento del pensamiento de Llull a la luz de la cosmovisión tradicional, para rescatando las perlas de perenidad de la obra de Llull, actualizarles para el siglo XXI y aspirar a un nuevo alzamiento espiritual, una nueva orden de caballería contra la posmodernidad, la deconstrucción y el globalismo, por decirlo así en términos coloquiales. Y hasta donde yo puedo, ciertamente no me dedico a otra cosa, y hasta donde yo puedo espero haberos trasladado esa perla, los aquí presentes esta tarde. Muchas gracias a todos.